Hola, ¿cómo están? Vamos a continuar con Marx y lo que estuvieron viendo con Kautsky hasta el momento es una reelaboración que hace Marx de la teoría del valor-trabajo de Ricardo, y habíamos dicho la vez pasada que se trataba del problema de la tasa de ganancia. Y hoy vamos a explicar un poco cuál es el sentido de la tasa de ganancia ya en Smith, que introduce la idea de el valor-trabajo. Acuérdense que los fisiócratas medían en cantidades físicas. Si bien eso, dijimos, era un error respecto a considerar que solo la productividad de tierra, por esa mirada fisicalista de la mercancía, de la canasta de salario, en realidad eh, tiene una ventaja respecto a poder considerar al núcleo clásico de pensar a la teoría de los precios, eso lo sabemos desde hoy, porque establece que hay cierta cantidad que hay que pagar al trabajador de bienes y mercancías, y que las variaciones de precio en tal caso van a imbuir una mayor erogación total de esos salarios que hay que pagar, porque lo que se mantiene fijo es la cuestión, si se quiere, un salario de subsistencia basado en bienes de alimentación, de consumo, culturales, que no varían por eso, y entonces tiene un vínculo real con esas necesidades físicas. Si bien hoy podríamos decir que hay muchas necesidades que no son absolutamente necesarias para el consumo de un asalariado, por ejemplo los cigarrillos, que se vuelven, a pesar de su no necesidad, algo que es menos movible que la comida. No dejan de fumar, pero sí de poder comer alguna cosa. Eso es otro tratamiento que se hace ya en el siglo XX respecto a la posibilidad de tener a los salarios como una variable deductiva y no como causal. En los clásicos del siglo XIX tomaban el salario de subsistencia como causal. El grueso de la población trabajadora consumía un salario de subsistencia basado en una canasta física, pero que en algún momento Smith mete la idea de la división del trabajo y el valor trabajo, y a partir de ahí se genera algún problema respecto al cálculo de la tasa de ganancia. Vamos a ver primero el problema que se genera en Smith, cómo lo soluciona y cómo Ricardo pone el punto científico, según Marx, de establecer correctamente la situación de la tasa de ganancia y los salarios. Vamos a ver por qué, cosa que en Smith no pasaba. Y luego Marx va a aportar un punto importante en considerar el capital constante que vimos la vez pasada como parte de la inversión adelantada que hace el capitalista, y que en términos modernos podríamos decir que es una manera de decir que la producción no se hace en el valor íntegro del trabajo, si nos fuéramos al pasado de la mercancía, del pasado de cada insumo. El primero que hizo la cosa no la hizo con las manos, lo hizo siempre con algún tipo de instrumento, y eso representa de alguna manera la existencia de algún tipo de insumo de los insumos, es decir, alguno que interviene en el proceso de generación de precio o de valor de todas las otras mercancías. La idea de tener en el denominador de ese cociente que se establece en la tasa de ganancia, ahora lo vamos a ver, Marx agrega el capital constante, corrigiendo así a Ricardo, que no lo estaba poniendo. Ahora vamos entonces a ver en el pizarrón eh, cómo consideraba Smith la tasa de ganancia y su relación en su teoría de valor-trabajo, y los problemas de circularidad que se generaban. La crítica central a Smith sería que establece una teoría del coste de producción independiente, es decir, que los salarios, las ganancias y las rentas, capítulo 6 vimos en Smith, estaban definidas independientemente una de la otra, de manera que si subía una variable, el salario, también podía subir la ganancia o la renta, digamos, eran independientes una de otra, y no había un vínculo donde se chocaran. Esta es la idea armonicista que se ve en Smith muchas veces, cosa que vimos con el capítulo 8, para nada tenía esa concepción, él sabía muy bien de los enfrentamientos, pero en su concepción de la teoría de valor inicial que él postula, se deja entrever que hay una idea de armonicidad en el sentido que no hay un conflicto. O sea, uno sube su ingreso y el otro también, no lo afecta al otro. No es que si yo gano más, el otro gana menos, no hay un tipo de conflicto social metido, y aparecía muy circular ese tema. La tasa de ganancia puede ser lo que sea.
No había una determinación, una tasa de ganancia que se buscaba para determinar los precios. Vamos a ver. Espero que se vea. Vamos a acercar un poco más. Veamos que en Smith tenemos que si vamos a tomar una expresión de la tasa de ganancia general, vamos a ponerla acá, R igual, y hay un numerador donde vamos a tener lo que se gana, medido en valor trabajo, sería lo que Marx llamaría plusvalor, pero es el excedente que veíamos en los fisiócratas. En cantidades físicas, esto es lo que medido en valor trabajo, es decir, el tiempo necesario, socialmente necesario, o sea, con la tecnología adecuada, al momento que se hace, para producir una mercancía. Eso genera, entonces, una relación donde, de competencia, acuérdense que hay competencia, y la tasa de ganancia existe porque hay competencia. Ahora veo que no se ve nada. Bien, vamos a usar en negro. Esta tasa de ganancia, voy a llamar R, existe una tendencia a que si en un lugar se gana más, un capitalista trata de invertir donde se gana más. Y así y irse donde se gana menos. Entonces, de tal manera que todos compitiendo contra todos, no necesariamente sean muchos, pueden ser 3 capitalistas, se va a tender con el tiempo a una igualación de que las tasas de ganancia no van a ser distintas, van a tender a ser iguales. Por eso la R única proviene de algún tipo de cálculo que tenían que hacer Smith, bueno, Ricardo y Marx fundamentalmente, para dar cuenta de su teoría en competencia. Esto no implica ignorar que puede existir monopolios, pero los monopolios o oligopolios también compiten. Si la competencia es más general en la visión clásica. Entonces, esa R iba a estar dado por un cociente entre, arriba ponemos lo que se gana. ¿Y qué es lo que se gana? Bueno, es la producción, le sacamos, acuérdense del core clásico, producción física dada, menos salario por la cantidad de trabajadores, menos los insumos que lo dice la tecnología, y eso nos da un excedente. Bueno, ese excedente allí arriba podríamos ponerlo como un producto menos un consumo, consumo necesario. Consumo necesario sería no solo, digamos, todo lo que la tecnología me da para eh, necesario insumo, necesidad de insumos para producirlo. Y además los trabajadores. En general, estaba subsumido en la visión de Smith como que el consumo social estaba estableciendo un vínculo muy fuerte con, fundamentalmente con los salarios, estaba invirtiendo en salarios para hacer ese trabajo. Entonces, vamos a poner con la letra N, y se dividía por lo que se invertía, que era precisamente la inversión en esa N, en ese consumo necesario. Ahora bien, eso que estaba considerado un valor trabajo como, eh, como bienes eh, que estaban conocidos, ¿no? Sin embargo, la dificultad de una división donde Adam Smith, por ejemplo, consideraba que si hay una población, por ejemplo, de 3 millones, voy a sacar un ejemplo de Garignani, 3 millones de trabajadores, y yo tengo que el producto social, o sea, N es igual a 3 millones, ¿sí? Que es el consumo que van a tener esos trabajadores que trabajan, supongámosle de manera sencilla, sin ningún otro instrumento, eh, esos 3 millones de trabajadores están consumiendo por ese trabajo que todos han puesto en el mercado. Y que entonces, si la producción es, por ejemplo, más grande que esto, porque tenemos que incorporar qué cosa, la ganancia de los capitalistas. Entonces, si la producción es igual a 3,3 millones, medido el tiempo de trabajo, bueno, es fácil saber acá que hacemos la resta, 3,3 menos 3, que es la resta que está acá arriba, que nos va a dar R. R nos va a dar 1,3, perdón, 0,3, ¿sí? 3 menos 3, y abajo 3.
Esto nos da 0,1, que es un 10%. La tasa de ganancia sería 10%. Ahora bien, si el MIT suponía, por ejemplo, que el producto daba, por ejemplo, 6,6, también millones, estamos hablando en tiempo de trabajo, medido las horas de lo que es el consumo necesario más las ganancias, a 6,6 de ese producto. Acuérdense el método del ingreso en cuentas nacionales, que sumamos ganancias más excedente bruto de explotación más salario, ¿no? Que es un método de medir el producto. La R, con esos 3 millones que tenemos, me va a dar, entonces, R, 6,6 millones menos 3 sobre 3. Y esto me va a dar 3,6 sobre 3, y esto me daría 120% de la tasa de ganancia. Es decir, solamente con un cambio en el producto, la tasa de ganancia simplemente iba a tener un cambio de 10 a 120 solamente por haber cambiado el producto. Es decir, sube la ganancia y no hay ningún efecto sobre lo que ganan los trabajadores. Es exactamente lo mismo. Yo no sé si se ve bien. Se ve bien y yo estoy viendo mal. Entonces aparecía como una circularidad. La circularidad era que, incluso otra cosa, la circularidad aparecía en que si yo subo P, tengo P igual a 3.3 y voy a P igual a 6.6, simplemente cambiaba la tasa de ganancia y el salario correspondiente a los trabajadores no se afectaba, no disminuía porque ganaran más los capitalistas. No había una conexión. Uno observaba un conflicto de clases histórico, Marx lo observaba, Ricardo también lo observaba, las negociaciones fuertes, Smith también lo observaba, capítulo 8, que leímos, y sin embargo, en esta teoría aparece como que hay una armonía, ¿no?, entre las partes, donde no hay un conflicto. Sube uno, el otro puede subir, quedar igual, no hay problema. Entonces, esa circularidad, donde yo estoy determinando la tasa de ganancia por un lado, a partir del producto, y los salarios por otro lado, sin conectarse, aparecerían como una no definición o una circularidad. Bueno, si pongo una tasa más grande, voy a tener una P más grande, chao. No hay ningún conflicto ahí. Ricardo, vamos a poner acá a Ricardo, rompe con esa circularidad. ¿De qué manera? Rompe con la circularidad suponiendo, como dijimos la vez pasada, que las mercancías se venden a su valor trabajo, estrictamente, cosa que Smith había desechado. Entonces, si se venden a su valor trabajo, directamente él va a considerar con la misma ecuación que vemos ahí de tasa de ganancia, ver, vamos a ver con un ejemplito numérico también, cuál era el vínculo necesario que existe entre trabajadores y capitalistas, y no desvinculado como Smith. Si, por ejemplo, consideramos que los salarios que se pagan anualmente involucran a un medio o la mitad del año de trabajo, o sea, vamos a considerar que está en primer lugar, ponemos a 0,5 años de trabajo, o sea, están llevándose la mitad de lo que aportan una mitad del trabajo total, que aportan en el año, y tenemos, por ejemplo, una producción de 3 millones, también me dio un valor trabajo, o sea, en hora de trabajo, lo que vamos a tener, bueno, si esto es la retribución de los salarios, ¿no?, la mitad del producto total, yo voy a obtener, vamos a poner salarios acá,
N va a ser la mitad de ese producto, o sea, 1,5. Si el pago por el salario es la mitad del trabajo anual realizado, y el producto es 3 millones, para poner cualquier número, N, que es el consumo necesario, que estaba también acá arriba, me va a dar que R es igual a 3 menos 1,5 sobre 1,5. Y esto va a ser igual a 1, que sería igual a 100%. Ahora bien, ¿qué pasa si el salario sube a 2/3 el año de trabajo? ¿Sí? Si yo tengo P entonces igual a 3, N es 2/3 de ese 3, vamos a poner millones, y esto sería 2 millones. ¿Sí? 2/3 de 3 es 2. 2 millones de horas de trabajo para el consumo necesario. El consumo necesario, repito, es medido en tiempo de trabajo los insumos necesarios para producir esa producción, junto con los salarios. Si tomamos el valor íntegro del trabajo, vuelvan siempre a Smith, estamos considerando una especie de trabajo fechado de último. Estamos hablando de un pago de salario hacia atrás para producir todas las cosas. Por eso la N representa todo ese consumo necesario para haber llegado a la P. No se puede producir sin ese consumo necesario de N. ¿Sí? Por eso se llama consumo necesario. Entonces, ¿qué nos da R? Subió el salario, ¿sí? Subió el salario. ¿Qué le va a pasar a R? Según Ricardo. Bueno, hacemos la cuentita. 3 menos 2 sobre 2. Es un medio igual al 50%. ¿Qué le pasó a la tasa de ganancia cuando subió el salario? Cayó. Ese es el vínculo efectivo del conflicto de clases. Y Ricardo lo supera simplemente corrigiendo a Smith el hecho de no seguir el valor natural, sencillo, del coste de producción que hacía Smith en el capítulo 6, salario más ganancia más renta, como teoría del coste social, sino que expresa que dice, no, si se vende a su valor, estrictamente, es un supuesto, efectivamente tiene que pasar que lo que se lleva uno tiene que tener una marca en el producto. Es decir, si un sector se lleva más, ¿sí? Es la idea de la torta famosa. Si uno se lleva una porción mayor, el otro tiene que llevarse una porción menor. Eso está expresando. ¿Y qué es esta torta? Es el excedente que vemos los fisiócratas y que aparece en Smith mediado por la teoría del valor-trabajo, que se encuentra con esa circularidad por la cual los precios tienen tasa de ganancia y la ganancia tiene precios, que lo vamos a ver un poquito más en la próxima. Y esa circularidad intentó ser eliminada por Ricardo, suponiendo que las cosas se venden a su valor. Entonces, de esa manera, estableció que hay un vínculo entre lo que gana el salario y este producto. Que lo que queda es lo que gana el capitalista, y por lo tanto, si gana más el trabajador, gana menos el capitalista. Por eso es que hasta el día de hoy aparecen todo tipo de grietas, a veces vinculadas con formas políticas, como el peronismo, el cristianismo, el kirchnerismo, lo que sea, pero en realidad está expresando siempre, siempre, no es un invento argentino la grieta, solo que cuando hay más conflicto o hay más organizaciones sindicales, eso reaviva la conciencia de por qué hay ese conflicto. Muchas veces se deriva simplemente a cuestiones personales, a cuestiones... Es muy difícil llegar a este punto de conocimiento de que esa grieta está en última instancia fundamentada por un problema de distribución del ingreso. Se sabe, pero muchas veces se acusa al peronismo o al sindicalismo o a un presidente o a alguna ideología de ser causal de males, y todo se divide en una simplificación bastante tonta, por los cuales sería un problema estrictamente argentino. En Argentina se ve más precisamente porque existe el peronismo
y hay una densidad sindical más importante que enseguida aparecen conflictos apoyados por formas sindicales. Hay una densidad sindical de las más altas en el mundo. Por eso es que también, vamos a verlo más adelante, la inflación es más alta, porque la inflación deriva de un conflicto social, deriva de una puja distributiva fundamentalmente. Entonces, esto es lo que expresa Ricardo, antes que Marx. Vimos con el capítulo 8 con Smith también, pero Smith era más armonicista, por lo que vemos en la teoría económica. En vez, Ricardo ya mete el tema del conflicto de clases, el conflicto social, el conflicto de intereses en la economía, cuando establece que la tasa de ganancia finalmente se opone a la tasa salarial, simplemente suponiendo, con una teoría de valor-trabajo, que había una oposición, y Marx alaba eso, y por eso toma a Ricardo como un antecesor y lo critica, pero rescata como autores científicos a Smith y a Ricardo, precisamente por seguir una coherencia, una teoría, y descarta como vulgares a ciertas cosas como las que aparecían en Smith, de esta circularidad. Una cosa es que Smith comete ese error por primera vez, y otras son los economistas vulgares que aún después de Ricardo, y aún después de que Marx muriera, y aún hoy, están economistas vulgares, que son los economistas neoliberales. Uno lo puede ver en televisión, así que son tipos que no siguen siquiera una teoría marginalista coherente, sino que hacen lo necesario para que le dé bien las cuentas en la política. O sea, dicen lo que tenga que ser necesario para que su argumento ideológico se imponga. A eso se llama neoliberal. Es una especie de economía vulgar más liberalismo. Pero, digo, eso Marx lo llamaba economistas vulgares. Y a Smith y a Ricardo y a los fisiócratas los ensalzó como haber hecho la primera teoría lógica, con lógica interna, que expresaba un conflicto y que explicaba la economía. ¿Qué crítica entonces? Sigo con esta línea de la tasa de ganancia, ¿no? ¿Por qué era tan importante? Y ahí vamos a rematarla de por qué es tan importante, y en la próxima vamos a desarrollar un poco más. Mientras tanto, ustedes leen Kautsky y ven todo el desarrollo que hace Marx de la teoría de valor-trabajo desde Ricardo para tratar de perfeccionarlo. Pero todo eso lo hace para lograr una tasa de ganancia bien explicada, que tampoco le va a conformar la de Ricardo a Marx, aun cuando esto le encanta porque expresa claramente por qué se están peleando. Se pelean no por la ideología, no por un partido político. Muchas veces uno ve que entre partidos políticos pueden haber acuerdos, o haber sectores de derecha de un partido que no es de derecha, y se juntan. Bueno, está todo cruzado por este problema, pero aparece como opaco. Se llama la opacidad de la lucha de clases. No se ve la lucha de clases, parece que fuera, digamos, algo que hay que ver con microscopio o con algún tipo de examen. ¿Por qué? Porque se expresa como lucha política, como peleas entre personas, como que la yegua o el gato, y ese tipo de expresiones para referirse a personas que representan algún tipo de mal o bien. Bueno, eso también es una vulgaridad sin teoría y que no puede ir mucho más profundo, más que para el chiste que todos podemos participar, por supuesto. Pero para una teoría científica uno tiene que examinar, y para hacer teoría tiene que ser general y expresar condiciones generales. ¿Qué es lo general de la tasa de ganancia acá? Y que la teoría dice que hay una tendencia en competencia o la igualación de la tasa de ganancia cuando compiten los capitalistas. Todos van a querer ir a donde se gana más, y por eso cuando van todos a un lugar que se gana más, se empieza a ganar menos. Y así se compensa uno con otro sector hasta que en el largo plazo tiende a una sola tasa. Entonces, ¿cuál es la tasa? Eso es lo que estamos discutiendo acá. Smith dice esto, hay este problema de circularidad. Ricardo dice esto, y aparece algo diferente, aparece un conflicto, pero lo que cambia y el aporte de Marx acá es en incorporar, como dije antes, el capital constante en el denominador de la tasa de ganancia. Veamos. Marx. La tasa de ganancia que va a poner Marx, vamos a ponerle en otro color, y es que se ve, tasa de ganancia, la va a poner como plusvalor. Acá, hasta acá todo igual, porque plusvalor es la expresión en valor del excedente. Uy, no se ve. Bueno,
Los colorcitos no van. Esto tampoco se ve. Lo único que se ve es el negro. Ok. Plusvalor. El plusvalor es, como ya vimos, la expresión del excedente que se lleva en la burguesía, el capitalista, medido en valor trabajo. ¿Qué quiere decir? Que estamos considerando horas de trabajo a una determinada tecnología. Totalmente agregado, ¿sí? Estamos hablando de, acá, economía política, no había división entre macro y micro. Esto aparece después de los 30, fundamentalmente. Pero podríamos decirlo que esto siempre es una macro. Siempre estamos hablando de la economía en general. No hay individuos. Por eso mi primera pregunta en el parcial, macro y micro, ¿no? En la economía política es una macro y donde los individuos, el consumo de los individuos tiene que ver con factores históricos y culturales de cada país y no hay un individuo distinto o particular o un individuo representativo de todos, ese tipo de cosas que son posteriores y que ha metido el marginalismo. Entonces, ¿dividido qué? Bueno, en vez de la n, él lo que mete es lo que llamaremos capital variable, que es la parte del valor, si se acuerdan la clase pasada, que va para el trabajador, es el trabajo necesario que tiene que ser el trabajador para que se haga el trabajo, que es la jornada dividida en dos que hicimos para la extracción de plusvalor relativo y absoluto. Y le agrega, sumado acá abajo, como parte del capital que tiene que invertir el capitalista, el capital constante. Esto es importante porque este capital constante, aun cuando este capital variable vaya a cero, ¿sí? Desaparezca, acá generaría problemas si estos salarios bajaran mucho, porque la tasa de ganancia sería a infinito. Algo dividido cercano a cero se va a un número muy grande. Y eso en realidad no ocurre. Hay un límite para la tasa de ganancia, porque hay un límite para el producto. P no puede ser infinito. P no puede ser infinito. Un valor, entonces no puede haber una tasa de ganancia que abarcara más que lo que se produce. Entonces, esto es un elemento de aporte de Marx en que, dicho en términos modernos, por lo menos existe un bien básico en la producción, en entera producción. Entonces, da un límite a la tasa de ganancia. No puede ser infinita. Cosa que sí podría pasar en estas expresiones, las que tenía Ricardo. Bien, haciendo esa crítica, ¿para qué sirve la tasa de ganancia? Bueno, para expresar los precios. Marx lo que critica entonces a Ricardo es que las mercancías no se venden a su valor, como dice Ricardo. Y él escribe 2 tomos del Capital con la teoría de valor-trabajo, que ustedes están viendo en Kautsky. Pero el libro 3, él dice, bueno, las cosas se venden a un valor que no son proporcionales al trabajo que se incorpora y por lo tanto él llama precios de producción, como podríamos hacer equivalente a lo que llaman los precios naturales en Smith, los precios necesarios en Oficiócratas, precios normales, ¿sí? ¿Y qué quiere decir precios normales? Son precios a largo plazo que se pueden teorizar, así como dijimos los precios naturales, que se pueden teorizar. Los precios de mercado no son teorizables, vuelvo a repetir. Entonces, lo que él establece es, si suponemos, por ejemplo, que hay 2 productos, grano y acero, en la próxima vamos a seguir con grano y acero con una formulación más moderna, ¿qué plantea Marx? Estuvo a un paso de resolverlo el problema. Por un pequeño problema no lo resolvió Marx. El tema de una coherente formalización de la teoría de los precios. Los precios, entonces, habíamos partido antes que teníamos una expresión en valor, ¿sí? Que usábamos para calcular la tasa de ganancia en valor, como esta. Si se acuerdan que habíamos visto también la tasa de plusvalía, que era el plusvalor sobre el capital variable, y sería más parecido a la tasa de ganancia como lo expresaban antes, ¿sí? Sin el capital constante. Lo llama tasa de plusvalía, que era lo que dividía la jornada de trabajo. Vemos la vez pasada, trabajo necesario y trabajo excedente. Acá sale el plusvalor y esto era el capital variable. O sea, variable más plusvalor sería el capital vivo. Todo esto lo tienen en parte desarrollado en Kautsky. Ahora bien, esta tasa de ganancia finalmente
siendo homogéneo en valor horas de trabajo y horas de trabajo, puede ser dividida. Esa es la idea de tener la teoría de valor-trabajo. Vamos a ver que nos lleva a un buen resultado la teoría de valor-trabajo. Lo vamos a ver en la próxima. Pero, en principio, la aproximación que hace Marx es bastante inteligente porque dice, bueno, yo sé que las cosas no se venden a su valor, como dice Ricardo, se venden a precio de producción. Y ese precio de producción podemos expresarlo así, dice. Supongamos que tenemos dos productos, grano y acero. Yo tengo precio del grano, precio del acero. Bueno, yo sé que la tasa de ganancia tiene que estar acá adentro. O sea, esta R, así la calculé en valor, la voy a meter ahí adentro. O sea, la voy a meter, ¿se acuerdan cómo poníamos? 1 más R. Son dos sectores distintos, pero por competencia tienen la misma R, la misma tasa de ganancia. ¿Y por qué se multiplica? Por lo que han invertido, adelantado, esos capitalistas de hacer grano y de hacer acero. Y en este caso, podemos ver que lo que va a usar es el capital constante para hacer grano, el capital constante para hacer acero, más capital variable para hacer grano, más capital variable para hacer acero. Pero ve un problema, Marx, que lo dice en el capítulo 9 del libro 3. En el siglo XXI sería el tomo 6, el tomo 6 del siglo XXI, por ejemplo, en el capítulo 9. Él se da cuenta que hay un problema porque de este lado, acá, tiene precios, o precio de producción, pero acá de este lado, la R está medida en valor, trabajo, y estos coeficientes también. Tendría que meter estos precios también de este lado. Eso lo dice Marx y no lo hace. Si bien tengamos en cuenta que era un manuscrito, nunca lo publicó en vida esto, eso lo publicó después Engels. Pero así todo, vamos a encontrar que siguiendo esta lógica que él dice, tenemos que haber escrito de manera diferente esta expresión. Podríamos considerar que las dos ecuaciones se pueden poner con 1 más R igual, vamos a reescribirla, esto sería un valor. ¿Cómo tendría que haberlo hecho Marx? Ya en la próxima vamos a ir con el modelo un poco más detallado, en este sentido. Según el propio Marx, vamos a bajar un poquito esto para que se vea. Precio del grano, precio del acero. Ponemos 1 más R, 1 más R. ¿Y cómo incorporar estos precios en la... Porque fíjese, capital constante para hacer grano y capital variable para hacer grano son coeficientes que de alguna manera me lo da la técnica, ¿sí? Cuánta maquinaria, cuánto insumo tengo que usar, cuántos trabajadores tengo que usar. Eso está dado por la técnica. Entonces, yo tendría que poder incorporar esos coeficientes de capital constante y capital variable, pero mediados por algún precio. ¿Cuál es el problema acá que estamos resolviendo? Es una teoría de los precios. Los precios yo no los conozco, son incógnitas. Esto no lo sé. De este lado trata de poner las cosas que se saben. Bueno, R la sé porque la calculé en valor trabajo, dice Marx. Entonces yo la puedo poner acá. Estos datos los sé, estos datos los sé, son datos técnicos, en valor trabajo. Yo puedo, en horas de trabajo, independientemente de la distribución y de los precios, puedo saberlo si lo mido en valor trabajo, ¿se entiende? La idea es esquivarle el bulto. ¿Se acuerdan? Ricardo, en las secciones que vimos, que trataba siempre de ver cómo el precio relativo de dos productos fuera independiente de la distribución. Porque en la distribución R y W, o dicho de otra manera, que es independiente de los precios, o sea, los precios que sean deducibles de condiciones técnicas y no de condiciones que tengan que ver con la pelea, la lucha de clases, la distribución y finalmente los precios serían su expresión. Pero ellos querían que los precios fueran expresión de una teoría que estuviera separada de la distribución.
Ricardo no lo logra, dice, bueno, se complica, si 1 más R empieza a aparecer siempre, cuando consideramos cosas más complejas. Y acá Marx dice, bueno, deberíamos poner los precios de este lado, pero también de este lado, porque si no, no puedo tener valores de acá y precios de allá. En la próxima, ¿qué hacemos? Yo voy a comprar insumos que están acá a precio, a algún precio, digamos, si uno pudiera ver una secuencia temporal en esto. Entonces, simultáneamente tendrían que estar los precios de los dos lados. Y la tasa de ganancia, vamos a ver que él la considera calculada de acá. Pero si uno hace la corrección de poner los precios acá, la tasa de ganancia ya no puede ser calculada también en valor. Tiene que ser calculada en precios. Veamos cómo lo podemos poner. Podemos poner CG, CA, más. Como lo mismo, ¿no? BG, BA. Pero ahora vamos a meter los precios. ¿Y cuáles son los precios? Los precios para hacer grano y para hacer acero, supongamos que el precio de hacer acero, el acero sería el capital constante, y se hace la maquinaria con acero, por ejemplo. Es una cosa muy sencilla lo que estoy haciendo acá de 2 bienes. Y el grano, es decir, el alimento, al pago de mi capital variable. Entonces tendríamos una expresión donde, fíjense, 2 ecuaciones y la R tendría que ser también una incógnita. O sea, yo no puedo tomar en valor esto porque la determinación de esta ecuación, yo fíjense que tengo la posibilidad de tener 2 ecuaciones y si yo pudiera tomar uno de los precios como numerario, o sea, un precio que tomo como unidad de medida, ¿sí? Tendría 2 ecuaciones con 2 incógnitas y se podría resolver el sistema de precios clásico simultáneamente. Es decir, la tasa de ganancia como incógnita de acá sale. Y de esa manera superar el problema que no podía superar con esto. ¿Qué es lo que pasaba con Marx? Lo vamos a ver en la próxima. Que la tasa de ganancia me daba distinta para el grano que para el acero cuando lo calculo separado. Y entonces no logro a largo plazo tener una igualación de la tasa de ganancia. O sea, si quería resolver esto Marx y poner los precios, si dejaba la R calculada desde acá, la R me iba a dar distinto en un sector que otro. Lo vamos a ver con un ejemplito numérico la vez que viene. Entonces, ¿cuál es la solución? Y la solución tiene que ser simultánea. Es decir, plantear una ecuación simultánea acá, donde los precios relativos, o sea, bueno, el precio relativo sería PA sobre PG, y R como incógnitas, 2 ecuaciones. Esto, si tenés n incógnitas y n ecuaciones, se resuelve de la misma manera. Es decir, si tenés muchos productos más, hay muchas ecuaciones más. Y en tal caso, ahí tenemos una resolución sin pasar por la teoría del valor-trabajo. Había iniciado Smith. Esto también es un resultado en el siglo XX, un desarrollo de Piero Raffa en 1960. Ahora bien, no deja de ser cierto este camino recorrido por la escuela clásica que viene de los fisiócratas hacia el problema de la teoría del valor-trabajo que fundamentalmente está hecha no para explicar la explotación del trabajo. Yo no necesito explicar la explotación del trabajo en una teoría de valor. Puedo explicarlo con los fisiócratas, la explotación del trabajo. Se lleva una cantidad al capitalista porque organizó la producción, te paga una parte y se queda con el resto. Se puede ver claramente que si vamos a hablar del producto del trabajo físico, el plus trabajo en vez de plus valor, se lo lleva el capitalista y el trabajador no. Entonces, la teoría del trabajo se hizo simplemente por el hecho de poder tener en el numerador y en el denominador algo homogéneo. ¿Y por qué no se podía calcular? Bueno, esto es lo último que digo. ¿Por qué no se podía calcular la tasa de ganancia si no era homogéneo? Veamos un ejemplo sencillo para que tengan un poco la idea de cómo estaba planteada la situación. Este es el esquema de la tasa de ganancia para calcular los precios. Y los precios, dijimos en Marx, tenían que estar de los dos lados de la ecuación. Marx lo dice como problema y no lo hizo.
Esto se hace mucho después y se sabe que es la solución correcta. Es una solución simultánea de la distribución y los precios al mismo tiempo. Precios relativos y la distribución, que es la tasa de ganancia. La distribución de la variable residual, porque el salario lo conocemos porque es el salario dado, el core clásico, o salario de subsistencia, dicen los clásicos. Veamos el último ejemplo casi aritmético para saber cuál es el problema de la tasa de ganancia. De usar una teoría de valor trabajo. Que si supiéramos esto, que recién en 1908 aparece la teoría de ecuaciones lineales simultáneas con Perron y Frobenius. El que haya visto álgebra por ahí vio algún teorema o algún resultado de autovalores y autovectores. Pero estaban adelantados a la época, tanto Ricardo como Marx, y ese cálculo lo superaba. Y cometieron este error. Bueno, Marx casi lo saca. Veamos acá. Vamos a hacer una pausa. Bueno, entonces, imaginemos que hay una división de 3 productos. Tengo el precio de la zanahoria, que no lo sé, es una teoría de los precios. Y acá tengo la tasa de ganancia. Supongo que lo que gano es una suma de cosas heterogéneas, distintas, no homogéneas, no medidas en valor trabajo, sino distintas, donde hay cosas que no sé de cada una. Tengo zanahoria, remolacha, y tengo, qué sé yo, lechuga. Eso es lechuga. Los precios no los conozco. ¿Por qué no los conozco? Porque yo para sacar los precios tengo que tener, bueno, los salarios, dijimos, más, vamos a poner, por 1 más R. Si quiero sacar los precios necesito R. Ahora, si necesito R, necesito los precios. Si yo acá tuviera precio sub I, que puede ser el precio de zanahoria o remolacha, o voy a tener 3 ecuaciones, ¿no? Y 1 es zanahoria, remolacha y lechuga. Tengo una ecuación donde voy a tener acá también I, ¿sí? La R va a ser la misma, porque tiende a ser igual, pero los coeficientes de trabajo los tengo, sé cuántos trabajadores uso para zanahoria, remolacha y lechuga, pero no sé los precios. ¿Pero para qué necesito los precios? Y porque no puedo sumar zanahoria, 1 kilo de zanahoria más 1 kilo de remolacha. No puedo sumar cosas distintas. Vacas con flores no se pueden sumar. Tengo que homogeneizar con un precio. Pero el problema es que los precios no los conozco. Por eso es que tomaron una teoría de valor de trabajo, para homogeneizarlo todo. ¿Se mide en qué? En horas de trabajo. Entonces, si acá hay una cantidad por un precio, esto va a ser una cantidad de horas, va a ser una cantidad de horas, va a ser una cantidad de horas, va a ser una sola cantidad de horas, dividido una sola cantidad de horas, me va a dar una tasa de ganancia. Esa era la idea. Pero yo quería mostrarles un ejemplo numérico para que vean el problema más aritméticamente. Supongamos que acá tengo 21 kilos de zanahoria por el precio de la zanahoria. Voy a poner el 21 adelante. Son todos kilos, ¿no? Acá vamos a poner 70 kilos de lechuga. Y acá vamos a poner vamos a poner abajo también lo que se gana en los tres productos, remolacha y precio de lechuga. Y acá poner 28 kilos, qué sé yo. Y acá le puedo poner 23. Tiene que haber sido al revés, ¿no? Invierto más y gano menos. Vamos a poner 70 acá abajo.
28 acá abajo, digo para que sea más grande el denominador. 21 acá abajo. Y arriba pongamos a ver, 3 de zanahoria, 4 kilos de remolacha, se ve mejor, y acá en lechuga pongamos 10 kilos de lechuga. La tarea para el hogar podría ser que ustedes, no se ven bien los números, qué problema. 3, 21, y acá hay un 4. Es si pueden ustedes sacar la tasa de ganancia sin saber los precios. Bueno, en general no es posible. Tengo que darme los precios. Y si me doy los precios, tengo que sacar antes, fíjense arriba, no se ve arriba, acá, acá arriba. Tengo que tener la tasa de ganancia para sacar los precios. Pero para sacar la tasa de ganancia tengo que tener los precios. ¿Sí? Acuérdense que este es P sub I, es un precio o de la zanahoria, o de la remolacha, o de la lechuga, con los trabajadores de cada uno, con una tasa de ganancia. Bueno, esos precios no los podía calcular porque no podían calcular la R, entonces hicieron la teoría del valor. Pero la pregunta es la siguiente: si no me das los precios, entonces yo no los tengo los precios, porque no los tengo porque no tengo R, ¿sí? Estoy en una circularidad. Hoy sabemos que no es una circularidad, es un sistema de ecuaciones lineales que tienen que resolverse simultáneamente. La R sería una incógnita y los precios otra incógnita, pero en ese momento, si se quiere, no había esa habilidad o no había ese conocimiento, etc. Entonces, la única manera que podría esto pasar, que sin saber los precios, yo pudiera calcular R como porcentaje, es que el numerador, para que haya visto álgebra, les puede resultar conocido, sea linealmente dependiente del denominador o viceversa. Es decir, que uno sea un múltiplo de otro, que uno sea 2 veces el otro. Entonces es la misma cosa que tiene muchos productos, pero finalmente, si multiplicas por un numerito, es lo mismo. Dibujé, escribí esto como ese ejemplo. Pero normalmente, si uno cambia cualquier número, ya necesito los precios. Estaba en esa imposibilidad. Fíjense cuál es, tarea para el hogar, se los dejo, sin saber los precios, cuál es la tasa de ganancia. Y se los dejo para que lo consulten por WhatsApp. Tienen arriba 3 por el precio de zanahoria, más 4 kilos por el precio de la remolacha, más 10 kilos por el precio de lechuga, y abajo lo que se invirtió fue en, plantándolo, si quieren, inventemos, 21 kilos de precio de zanahoria, más 28 kilos por el precio de la remolacha, más 70 por el precio de lechuga. Sin saber los precios, ustedes podrían calcular cuál es la tasa R de beneficio. Pero es un caso muy particular donde hay linealidad, dependencia lineal. O sea, uno es múltiplo de otro. Fíjense cuál es, y contéstemelo por WhatsApp, tipo acertijo, la tasa de ganancia. Si quieren en fracción o como quieran. En la próxima seguimos avanzando con la teoría de los precios, un poco más moderna. Vemos por qué la teoría del valor, por lo menos en lo que es en Smith y Ricardo, no da bien, no da tasa de ganancia igual, y que por eso tiene que ser descartada. La forma iterada, primero la tasa de ganancia me calcula en valor para después meterla en precios, no da buenos resultados. No es un capricho de nadie.
Es simplemente reconocer que para lo que quiere hacer Marx no da. Eso independientemente de cualquier tema de que establecer un problema con la teoría del valor trabajo no implica desconocer ni la explotación del trabajo, ni la lucha de clases, ni nada. Simplemente es reconocer que algo no da buenos resultados. Porfiar en que la cosa es igual y que hay una cuestión filosófica se escapa del tema de la economía política. Sobre temas filosóficos puede ser perfectamente aceptable el tema de los filósofos. Acá, los resultados que se quieren obtener es, con una teoría de valor trabajo, calcular una tasa de ganancia, pero esa tasa de ganancia en distintos sectores, vamos a verlo la vez que viene, no da la misma tasa de ganancia a largo plazo. Entonces, el cálculo, siguiendo la misma observación de Marx en el Capital, tiene que incorporar el precio del lado derecho de las ecuaciones para poder tener una resolución simultánea y no iterada, primero una cosa, después otra. Y, contrario de esto, que la parte más débil, que era la teoría de valor trabajo, no fue necesario, no era necesaria para el cálculo de los precios de producción. Esto originó una gran controversia que aún al día de hoy sigue, aunque se ha aliviado un poco, durante todo el siglo XX la Guerra Fría, eh, pero, que, pero que no da. Y con cálculos numéricos que den tampoco sirve, hay que probarlo en lo general. Y ya hay pruebas generales que eh, con tal que dé una vez mal, si hay un contraejemplo, ya cae en una teoría. Y hay más que un contraejemplo. Quiero decir, tiene que ser general para hacer una teoría. Entonces, el defender algo por otros motivos que da malos resultados y finalmente no importarse, no importar esto, me parece un sinsentido. Un resultado que viene de un autor que se llamaba Hilferding, que ante el ataque de la derecha en el fines del siglo XIX, comienzo del siglo XX, de parte de von Bauer, los austríacos en serio, no como los Milley de acá, que son unos payasos, a nivel teórico estoy hablando, no solo que son payasos en la realidad, sino que son payasos teóricos, porque no expresan la teoría austríaca tampoco. Al haber un ataque fortísimo con la teoría del trabajo y estaba imbuido en el tema de la lucha de clases y el problema de que con tanta lucha también los teóricos del marxismo, después de la muerte de Marx, no eran tantos, Hilferding tomó la batuta y hizo una respuesta fuerte contra von Bauer, y lo que más defendió es la parte más débil de Marx, que era la teoría del valor trabajo. Y defendió con ello todo este problema metido adentro. El marxismo del siglo XX, hasta el día de hoy casi, se ha centrado en la defensa de ese postulado hilferdiano más que de Marx, tomado de Marx, pero sin tomar los resultados de Marx del libro 3. El libro 3 casi como que no se lee. Y eso llevó a problemas de, bueno, no avanzar demasiado con la teoría y sí mucho más con aspectos filosóficos y políticos, pero que se encierra más que nada en una petición de principio ideológico o político. En cambio, un resultado que es general y que se observa en la realidad, en la teoría, y es coherente, no necesita que vos ideológicamente coincidas. Vas a poder reconocer que está bien hecho. Esa es la fuerza de la teoría clásica, que obviamente estoy metiéndolo claramente. Marx es un autor clásico, crítico de Smith y Ricardo, en una tradición clásica del excedente. Y que él tiene un libro cuarto del Capital que se llama La teoría del plusvalor, donde examina todos los autores antecesores a él que expresaron esa línea clásica que nosotros en parte con Rubin intentamos retomar, que es a partir de los fisiócratas, y si se quiere con Petty y Cantillon, como los primeros autores que iniciaron la línea de la teoría clásica. Pero bueno, les dejo esta incógnita que pueden ustedes calcular como un caso muy particular esta tasa de ganancia, solo cuando hay entre numerador y denominador una linealidad. Es decir, que sin los precios yo puedo calcular cuánto da esa cuenta. Con esos números 3, 4, 10, 21, 28 y 70, no importa lo que tenga al lado, siempre va a dar lo mismo. Otro dato les diré. Pero ¿qué pasa? Cuando eso sucede,
Cuando hay algo que es múltiplo de otro, probablemente se trate del mismo producto. O sea, estamos hablando que este tipo de solución se parece mucho a un mundo de un solo bien. Es un problema que tienen los marginalistas. Un mundo de un solo bien para que las cosas les den correctas. También la teoría del valor trabajo solo funciona en ese mundo marginalista de un solo bien. Eso es la terrible paradoja. Pero bueno, no estaba en la intención de los originales que lo hicieron, ni de Marx ni de Ricardo. Pero ya hay más una responsabilidad actual en los que continúan esta línea en no dar cuenta de estos problemas. Bueno, nos vemos la próxima y contéstenme por WhatsApp cuando tengan la solución.